el proyecto en sí mismo es una acción investigadora de urgencia, nos gusta llamarlo. De hecho, ahí en nuestra página web lo decimos: Infancia confinada, sociología de urgencia. Porque el problema es que cuando todo esto empezó, pues tanto yo como Marta, que somos dos personas que llevamos algo así como 2 décadas investigando temas relacionados con la población infantil y con la infancia, nos dimos cuenta de repente de que la situación era muy, muy peculiar. Entre otras razones porque niños y adolescentes, no todo el mundo cae en esto, pero el confinamiento más duro de todos los confinamientos es el que han vivido niños y adolescentes, porque ha tenido más restricciones que el de las personas adultas, ¿no? Entonces se nos ocurría que era muy necesario hacer algún tipo de exploración, de indagación sobre cómo estaban viviendo, pues, ese colectivo que estaba particularmente confinado o más confinado que el resto de la población, cómo estaba viviendo esa situación. Intuíamos, porque es una cosa típica de la sociedad española, que ha normalizado el gesto de invisibilizar un poco los intereses y las opiniones de niños y niñas. No es en ese sentido una sociedad demasiado participativa. Pues intuíamos que quizás no iba a haber muchas oportunidades ni muchas iniciativas destinadas a conocer esta cuestión. Así que pusimos en marcha el proyecto desde nuestro propio confinamiento, porque, como te digo, 2 de las investigadoras del proyecto están en Madrid, yo estoy en Huelva, no hemos podido vernos, solamente pues agendar reuniones virtuales, mucho trabajo telefónico, y finalmente pues en muy poco tiempo construimos un instrumento que era un cuestionario que el día 21 de marzo, si no me equivoco, una semana aproximadamente después de que empezara formalmente el confinamiento, lo lanzamos en redes sociales. Con la idea de que se fuera, bueno, aprovechar un poco esta característica viral que tienen las redes sociales para que el cuestionario se fuera distribuyendo y conseguir respuestas. El objetivo al final era conseguir que niños de entre 10 y 14 años respondieran a ese cuestionario, que tenía la peculiaridad de que gran parte de él, o buena parte de él, era abierto. Es decir, los niños podían expresarse con bastante libertad y sin límite de extensión sobre una serie de preguntas que les hacíamos, muy básicas, donde básicamente pues les invitábamos a que nos contaran durante el confinamiento qué cosas les estaban dando miedo, qué cosas eran fuentes de alegría, con qué era con lo que estaban soñando en el futuro, cuando el confinamiento pasara, etc. Se han recogido al final 425 casos, es decir, 425 niñas y niños de edades que son un poquito más amplias que las que estaban previstas inicialmente en el proyecto. Tenemos chavales de entre 8 y 17 años, aunque algo así como el 90% de todos los chicos que han respondido están entre 10 y 14, que era el objetivo, ¿no? Entonces el cuestionario ha funcionado aceptablemente bien, teniendo en cuenta que hemos cubierto casi el territorio nacional. Tenemos niños que nos responden desde Ceuta, desde Castilla-La Mancha, desde Canarias, País Vasco, Galicia, por supuesto Andalucía, Comunidad Valenciana, etc. Lo que ocurre es que al no ser una muestra formal, al no ser una muestra representativa en el sentido matemático del término, pues lo que tenemos es mucha dispersión, pero de una manera bastante irregular. Tenemos el 70% de nuestra muestra de niños, por ejemplo, viene de Madrid, de Andalucía, de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, ¿no? Pero luego tenemos casos sueltos, ¿no? Hay 2 chicos que participan desde Ceuta, por ejemplo, o 6 desde las Islas Canarias. En este sentido, pues ya te digo, el estudio tiene un carácter exploratorio, no trabaja con una muestra estadísticamente representativa o formalmente formulada, pero es el único estudio prácticamente que se ha interesado por la situación de niños y adolescentes. Bueno, el resultado es el que, como te digo, después de 2 décadas habitualmente encontramos cuando trabajamos con chavales, con niños y con adolescentes. Que yo creo que la población adulta tiende a imaginarlos un poco desconectados de la realidad o poco conscientes de la gravedad de la crisis que está ocurriendo en el mundo, en el plano del mundo real, pero que en realidad son bastante más conscientes de lo que suponemos. Por ejemplo, un porcentaje muy alto de estos chavales que han respondido a nuestro cuestionario, más del 94%, han declarado claramente la utilidad y la necesidad del confinamiento. Es decir, que hay un compromiso y un acatamiento muy mayoritario de ese confinamiento.
Son chavales que son muy conscientes también de la gravedad de la crisis. Muchos de ellos nos han comentado que les preocupa que en los próximos meses sus padres pierdan el empleo, que les preocupa que en la familia no haya suficiente dinero y sobre todo son chavales que han estado muy empáticamente conectados con las personas a las que han dejado de ver. Y quiero decir particularmente el caso de los abuelos y de las abuelas. Hay una preocupación constante en los niños por la suerte de qué va a pasar con mis abuelos. O sea, por supuesto hay una preocupación obvia que es el virus, ¿no? Se van a contagiar, van a morir, etcétera. Pero también hay muchos chavales que se preguntan, ¿están solos? ¿Están sintiendo soledad porque yo no puedo estar con ellos, porque no pueden ver a sus familias, etcétera? Hay que tener en cuenta que, claro, en la sociedad española, los abuelos y las abuelas en muchos casos son padres y madres precarios, es decir, están realmente asumiendo una carga grande de trabajo de crianza con sus nietos y de repente el confinamiento ha venido a cercenar completamente esa relación que era tan intensa, ¿no? Y probablemente yo creo que la gente no imagina cuánto han echado de menos estos niños y estos adolescentes a esos familiares. La familia en general es también la principal fuente de alegría. Cuando les preguntas, oye, ¿y en el confinamiento, al final, en qué te apoyas? ¿Sabes? ¿Qué te agarras esos días en los que te sientes a lo mejor un poco peor o se te hace más largo el estar encerrado? Y muchos claramente no responden. Bueno, pues la relación con mis padres, la relación con mi familia, la convivencia con mis hermanos, alguno incluso nos dice nuestra mascota. De alguna manera, la familia, aunque es la frontera de la cual no se puede salir, también es el lugar interior en el que encontramos esas fuentes de satisfacción. Estas son, digamos, las impresiones más generales. Sí hemos detectado, en general, nosotros tenemos una visión de los niños como sujetos bastante resilientes, es decir, la mayor parte de ellos te dicen que han estado tranquilos durante el confinamiento, que entienden la gravedad del confinamiento, pero que no que consiguen sobreponerse, ¿no? a esa situación de crisis. Pero es verdad que hemos detectado, por ejemplo, cómo los sentimientos de preocupación y de tristeza han aparecido con relativa frecuencia en la vida de estos niños. A veces ellos lo han expresado muy bien. Había un chico que nos escribió en el cuestionario una frase literal que decía: a veces por la noche me siento triste y no sé muy bien por qué, ¿no? Es ese ánimo un poco depresivo, un poco triste que genera el encierro, pues lo hemos detectado también en estos niños y estas niñas. Muchos nos han comentado que el aburrimiento es el sentimiento negativo que ha aparecido con más frecuencia en este tiempo en sus vidas. Y luego sí hemos visto que hay un grupo que es pequeño en términos cuantitativos de esos niños, pero que hay que prestar una particular atención, que su satisfacción con la vida ha decrecido o parece que está siendo afectada durante el tiempo del confinamiento. Son niños que tienen una relación peor con sus padres, son niños y niñas que discuten con más frecuencia con sus padres, son niños y niñas que están situados en familias donde la preocupación económica es mayor, por lo que deducimos que provienen de un estatus socioeconómico más frágil o más modesto. Son niños que durante el confinamiento han hecho menos deporte, por ejemplo, se han comunicado menos con otras personas de la familia, con otros niños, están de alguna manera más aislados y están sufriendo en mayor medida efectivamente la situación de confinamiento. Bueno, creo que lo primero que debemos aprender parece algo muy obvio, pero siempre se nos pasa por alto. Lo primero que hay que aprender es que hay que escuchar a niños y a niñas. Ellos lo han expresado claramente. Tenían un apartado del cuestionario en el que podían proponer cosas y han sido bastante reivindicativos. Y una de las cosas que proponen es, oigan, escúchenos. Si la próxima vez hay que confinarse, pues no supongan simplemente que vamos a estar encerrados y ya está, ¿no? Hay temas en los que han sido muy críticos y nadie les escucha. Por ejemplo, la cuestión de las tareas escolares. Es abrumador el volumen de niños y niñas que dicen que las tareas escolares son demasiadas, que les dejan exhaustos, que muchas veces no consiguen acabarlas y que esto de que los colegios se esfumen y de repente las casas se conviertan en aulas no funciona. Eso hay que repensarlo. Claro, si no escuchas a niños y niñas, nunca acabas de interiorizar esta impresión. Luego, por tanto, el primer aprendizaje del proyecto es: hay que escuchar la opinión de los niños, de los adolescentes,
no es menos informada, ni menos sensible, ni menos empática, ni menos útil que la de la población adulta. El siguiente aprendizaje es que yo creo que podemos estar orgullosos, digamos, de cómo queda retratada la población infantil y adolescente, en el sentido que te comentaba antes, una población más resiliente de lo que muchos adultos suponen y que ha sabido sobrellevar este confinamiento, pero un aprendizaje importante es que al interior de esa población hay chicos y chicas que están mucho más expuestos y son mucho más vulnerables a las peores consecuencias de una medida como es un confinamiento. Y yo me atrevería a decir más. En realidad el confinamiento, cuando acabe el confinamiento, que parece que es lo que todos estamos deseando, no es cuando acaba el problema, es cuando empieza. ¿Qué va a pasar con esos chavales que han perdido el curso? ¿Qué va a pasar con esos chavales que ya acumulaban cierta desventaja educativa, quizás porque vienen de familias donde sus padres no les pueden ayudar, por ejemplo, o no hay un capital cultural grande? ¿Qué va a pasar con ellos a partir de ahora? Yo creo que el problema es a partir de ahora. Ahora es cuando tenemos que empezar a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar con los chavales, por pocos que sean, cuya salud mental pues, se haya visto deteriorada durante el confinamiento? O con los que hayan podido quedar encerrados en familias donde la calidad de las relaciones familiares no es buena, o incluso, ¿por qué no pensarlo?, en familias donde existan casos de maltrato, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos esos niños? Hay que empezar a prever dispositivos y recursos que atiendan a esa, primero que los detecten, pero también que atiendan a esa población. Me preocupa, por ejemplo, a mí particularmente la cuestión del sistema educativo, que engloba a toda esa población. De momento parece que lo único que sabemos es que el curso no va a comenzar con normalidad, pero claro, yo me hago la misma pregunta que se están haciendo el resto de los padres de España, ¿no? Si el curso no va a empezar con normalidad, pero yo tengo que trabajar, ¿cómo se las arregla uno para conseguir encajar una conciliación familiar que al final acaba afectando a los niños? Porque si no se puede estar con ellos, pues se empobrece su entorno, se empobrece la calidad de su relación con padres, con profesores, etcétera, ¿no? En fin, hay una serie de preguntas súper interesantes que deberíamos empezar a hacernos desde ahora. Es decir, el confinamiento ha sido lo excepcional, pero ahora es cuando empieza de verdad el trabajo necesario y el trabajo importante.